Bienvenidos a esta masterclass Threat Hunting y Automatización, Hipótesis, Telemetría y SOAR, organizada por LISA Institute. Soy Daniel Villegas, director general de LISA, y tengo el placer de moderar esta sesión. Antes de comenzar, recordad que podéis plantear tantas preguntas como necesitéis a través del canal de preguntas y respuestas, a través del chat, a través de LISA Comunidad, para hacer una selección de las mismas y aquellas que sean más relevantes se las plantearemos al ponente al finalizar su presentación. Esta sesión es de carácter formativo y defensivo, es decir, que todo lo que enseñamos se hace para su uso ético y responsable, lógicamente, por parte de los asistentes, en línea con la misión del LISA Institute, que es hacer del mundo un lugar más seguro. Para poder defender hay que saber atacar y por eso vamos a tratar este tema en particular. Y así que los asistentes podáis, lógicamente, protegeros mejor y proteger mejor a vuestras organizaciones, a vuestras empresas, a vuestros países, que es justamente eso lo que buscamos con esta masterclass. Hablaremos de fundamentos de threat hunting, de cómo formular hipótesis efectivas, de cómo usar Mitre Attack para guiar ese hunting y detectar las amenazas, qué telemetría es más oportuno priorizar, cómo llevar esos hallazgos, esas evidencias a playbooks, a protocolos, procedimientos, SOAR, y qué métricas, digamos, es más recomendable utilizar en cada caso. Para conseguir tratar estos temas con rigor, con profesionalidad y con el alcance y seriedad que merecen, hemos invitado al profesor Jonathan Betancourt, que es Red Teamer especializado en seguridad ofensiva, ciberinteligencia y evaluación avanzada de infraestructuras tecnológicas. Como sabéis, en LISA tenemos un equipo docente de más de 230 profesionales en activo, distribuidos a lo largo y ancho del mundo. En este caso, Jonathan está ubicado en Colombia, en particular, país donde tenemos muchas operaciones y formamos a múltiples instituciones colombianas, también muchas empresas de Colombia que en materia de ciberseguridad y en otros temas como inteligencia. Y Jonathan forma parte de nuestro equipo docente de Colombia. Por lo que, para el que no lo conozca, decir que a nivel profesional ha desarrollado su carrera en ciberseguridad y tecnología como analista de estrategia y ciberinteligencia, posteriormente como analista de seguridad nivel 2 y analista de infraestructura y operaciones en diferentes empresas e instituciones públicas y trabajando también para clientes institucionales. A nivel académico es ingeniero, tecnólogo en telecomunicaciones, especialista en seguridad informática y máster en tecnologías de la información y la comunicación. Formación complementaria de múltiples tipos, ha hecho muchísimos cursos en redes, en seguridad, y cuenta también con infinidad de certificaciones técnicas. Sabéis que en estos temas que hablaremos hoy es fundamental también disponer de certificaciones. Y en este caso Jonathan dispone de múltiples: OSCP, ECPPT, EWPT, EJPT, CRTP y otras relacionadas con lo que hoy nos va a enseñar. Muchas de estas certificaciones son muy complejas de obtener, requieren conocimientos, estudio y requieren saber práctica, requieren saber poner en práctica todo lo que hoy veremos, por lo que tiene mucho mérito disponer de todas estas credenciales. Jonathan, es un placer que estés hoy con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buena tarde para todos. Dani, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Pues como muchos de los que están conectados saben y conocen, estas masterclass se enmarcan en diferentes programas formativos y esta en particular en el máster profesional de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa que ofrecemos en LISA Institute en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid. Algunos de los que están conectados son alumnos de ese máster que les obligamos a asistir también a estas masterclass porque son parte de su aprendizaje y de su conocimiento, pero muchos de los conectados no son alumnos de ese máster, por lo que si tenéis interés en saber más de este máster, está toda la información publicada en la página web. Lo más importante es que conozcáis que es un máster interactivo, es un máster inmersivo, online, 9 meses de duración, con doble titulación universitaria, que incluye acceso a laboratorios, donde tenemos más de 700 cursos, entornos profesionales simulados en los que podéis practicar con todos los niveles: básico, introducción, avanzado, experto. Dependiendo de dónde estéis ubicados, pues podéis empezar por un itinerario u otro,
con misiones reales, con profesionales en activo de policía, de guardia civil, del mando conjunto del ciberdefensa, también del sector privado, para que conozcáis de la mano de profesionales en activo cómo se trabaja en el sector. Orientado y enfocado también para perfiles tanto técnicos, como sería el caso de Jonathan, como no técnicos, criminólogos, sociólogos, psicólogos, como Raquel, máster que hicimos ayer, perfiles también del ámbito de la politología, del derecho, porque el mundo de la ciberseguridad necesita perfiles híbridos, multidisciplinares y que tengan la versatilidad de poder hablar con rigor y propiedad del mundo técnico, aunque no lo sean, y viceversa, si son ingenieros, si son técnicos o si son autodidactas, si no disponen de una carrera profesional, perdón, una carrera académica, que tengan también capacidad de poder hablar como analistas de inteligencia, como analistas de ciberinteligencia, como criminólogos, hablar de temas legales, obviamente sin la profundidad que requiere esos temas, pero con rigor, ¿no? Que eso es lo que buscamos en el máster. Es un máster inclusivo, tanto para técnicos como para no técnicos. Y además, por si todo lo anterior no fuera ya suficientemente eh, atractivo para los que realizan el máster, deciros que además incluye dentro del precio la posibilidad de hacer certificaciones técnicas al acabar el máster. Eh, Tenemos más de 12 certificaciones técnicas para escoger, tanto como junior, como senior y de diferentes temáticas, Red Team, Blue Team, arquitectura de ciberseguridad o cualquiera de las temáticas que os puedan interesar, para que os podáis certificar y obtener esos certificados técnicos como los que antes estaba exponiendo de Jonathan. Y por último, destacar que también el máster permite el acceso a software reservado propietario que utilizan las principales agencias de inteligencia, de ciberseguridad, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad del Estado, policías, etcétera, como puede ser el software de Group IB, empresa referente en ciberinteligencia, que los alumnos tenéis acceso para poder resolver algunas misiones a ese software profesional para que os familiaricéis con el software que usan las empresas más top y las instituciones principales en el mundo de la ciberinteligencia, la ciberseguridad y la ciberdefensa. Quien necesite más información, la próxima edición de este máster empieza en unos meses, pero ya estamos haciendo entrevistas de admisión para que os podáis matricular y que en esa entrevista os puedan orientar adecuadamente los responsables de admisiones y los directores académicos de este máster en particular. Dicho esto, si os parece, vamos a entrar en materia y empezaremos con una serie de preguntas antes de que Jonathan comparta su presentación para que conozcáis un poquito mejor al ponente que nos acompaña hoy y sobre todo para que entendáis la autoridad que tiene y el conocimiento que tiene en la materia. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Jonathan, es en relación a tu trayectoria profesional. Me gustaría saber, y también para que sirva de referencia, de inspiración a todos los que nos acompañan, que están con perfiles similares al tuyo o en etapas tempranas el perfil que tú tenías hace 5 o hace 10 años, para que se inspiren y también valoren si se especializan como hiciste tú en su día. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué te llevó a especializarte en entornos ofensivos, pero también trabajar con enfoques de defensivos, como puede ser threat hunting, esta caza de amenazas? Ok, Dani, gracias ahí por la introducción. De nuevo, una tarde para todos. Vemos que a mí lo que me ha motivado a llegar a este punto de formación ha sido precisamente la trayectoria en la que me pude desempeñar. Como vieron, empecé desde la parte de infraestructura, o sea, administré redes de diferentes organizaciones. El siguiente paso fue llegar a la seguridad, ¿sí? Pero la seguridad tiene diferentes niveles. En el punto en donde inicié fue en la parte de la seguridad defensiva, en donde aprendí mucho de controles perimetrales, de defensa, de cómo vamos a proteger la organización. Y luego de eso, digamos que pude o tuve la fortuna de incorporarme al mundo de la seguridad ofensiva. Dani lo dijo al inicio, un punto bastante importante es, para poderme defender, debo saber cómo me están atacando. Entonces, esa formación estructurada que he llegado a tener es la que me ha motivado al tema de poderme sumergir en este tema de la casa de amenazas, en donde básicamente es una tarea que todos estamos haciendo, todos los que estamos en este gremio, lo estamos haciendo de forma inherente, sin darnos cuenta, o algunos ya lo tenemos presente. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos protegiendo de amenazas.
y siempre tenemos que ir a la vanguardia en saber cuáles son las nuevas amenazas y cómo voy a cazar esas amenazas, pues conociendo de ellas. Entonces, claro, si yo sé atacar, sé cómo me defiendo y siempre tenemos que pensar, perdón, como el actor malintencionado, que es el que va a llegar a tratar de comprometer el activo más importante de la organización, que puede ser la información. Entonces, lo que me ha motivado básicamente es saber cómo podernos proteger como actores éticos. Entonces, desde la parte ofensiva ya tengo las nociones y los fundamentos y, digamos, pensar como un defraudador todo el tiempo. Entonces, ya sé cómo está pensando, ya sé qué quiere comprometer de la organización, entonces, venga, vamos a poner unas salvaguardas, vamos a protegernos, pero yo digo que el tema de casa de amenazas es algo que todos hacemos en nuestras tareas desde el equipo de seguridad. Básicamente, Dani, eso es lo que me ha llevado a mí en esta larga trayectoria a enfocarme en este tipo de conocimientos. Sin duda es una disciplina interesante que ha venido para quedarse, inclusive con las innovaciones que hay en inteligencia artificial hoy día y que seguro que muchos de vosotros luego preguntaréis por el tema y habrá ocasión de poder responder a todas vuestras preguntas al finalizar la ponencia, pero sin ir más lejos, ayer Darío Amodei, el CEO de Claude, la inteligencia artificial Claude, mencionaba que hay un nuevo modelo que es Mythos Preview, que no se atreven a publicar en abierto porque en las pruebas iniciales que han estado haciendo ha detectado múltiples errores en el código de sistemas gubernamentales, de infraestructuras críticas que llevan más de 20 años revisándose por humanos y por software profesional de ciberseguridad y no había sido detectado esas vulnerabilidades. Quizás algunas de ellas incluso estaban siendo explotadas por algún actor malicioso durante todas estas décadas desde que se desarrollaron esos sistemas. Y la inteligencia artificial de Claude, que se publicó hace unas semanas que habían conseguido llegar a ese estado del arte, pues no se atreven a publicarla para que no la usen actores maliciosos. Hablaremos de ello más largo y entendido, pero con esto lo que os quiero decir es que no van a dejar de necesitarse expertos en threat hunting, expertos en red teaming, seguridad ofensiva, ni expertos en blue team. Lo que sí que se va a necesitar es que adoptéis y abracéis la inteligencia artificial como extensión de vuestro cerebro para mejorar vuestras capacidades y vuestra productividad. Y tiene todo el sentido que escojáis especializaros como hizo Jonathan en esta disciplina porque va a ser una de las que sobreviva a la inteligencia artificial, no solo ahora, sino probablemente también para siempre. No sé si tienes una opinión al respecto que quieras complementar, Jonathan. Sí, sí, total. El tema que estás mencionando de la inteligencia artificial, de hecho, es algo que debemos utilizar a nuestro favor, pero que al punto en el que estamos es necesario nuestra intervención para poderla afinar. Y eso lo vamos a ver precisamente en el tema de telemetría, en el tema de cómo correlaciona los patrones para identificar qué es una amenaza. Eso lo vamos a estar viendo acá durante el espacio, pero bastante importante el punto que mencionas, porque a cualquier congreso en el que asistamos en este momento estamos hablando de IA, pero la IA hay que saberla aplicar. Entonces, y de hecho, en las ponencias que he asistido, mencionan que menos del 1% de las personas en el mundo está aplicando la IA de forma correcta. Entonces, la idea es que todos estos motores que ofrecen herramientas de próxima generación, como son llamadas, pues podamos incorporar la IA de forma adecuada y que nos genere utilidad. En tu experiencia profesional, que has trabajado en múltiples sectores y para múltiples empresas, me gustaría saber qué diferencia un programa de threat hunting nivel pro de uno que solo ejecuta búsquedas puntuales cuando hay tiempo, ¿no? ¿Cuál es las variables que determinan ese nivel de profesionalidad en un programa de threat hunting versus de otro que quizás no? Básicamente lo que ganamos es tiempo de anticiparnos a un evento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mediante campañas o ejercicios de simulación, nosotros podemos anticiparnos a técnicas, tácticas y procedimientos que estén utilizando los defraudadores.
Entonces, actualmente también me dedico en parte a eso, a hacer estudios de fraudes que se puedan materializar en una organización y para eso pues debemos ir un paso adelante. El defraudador solamente necesita una puerta para ingresar a la organización. Nosotros tenemos que proteger muchísimas puertas, pero si nosotros no pensamos como él y hacemos ejercicios de simulación de adversarios reales en los que se utilicen ese tipo de técnicas, pues vamos a hacer un equipo reactivo, que cuando ya tengamos el incidente de seguridad, ya nuestra infraestructura va a estar comprometida. Entonces, para mí lo que más genera valor es el tema de las ganancias tempranas al anticiparnos a toda esta información y por eso es tan importante los ejercicios también de pentesting, en este escenario de threat hunting, porque nos van a dar un valor de, venga, esta técnica ya se está utilizando, ya estamos actualizados, si por alguna razón llega a sobrepasar todo el modelo de defensa de profundidad que tenga la organización, pues nosotros ya vamos a poderlo contener en ese punto. Entonces, básicamente es eso, Dan. Es una de las ventajas de cruzar la disciplina de la ciberseguridad con la disciplina de la inteligencia, ¿no? Que es esta nueva disciplina ya que es la ciberinteligencia totalmente consolidada tanto a nivel académico como a nivel profesional y que la palabra clave que decía Jonathan es la anticipación. Eso tiene un valor inestimable, el poder anticiparnos a cualquier impacto negativo que nos pueda producir cualquier actor malicioso, ya sea un ciberatacante, un defraudador, un insider o cualquier otra amenaza a nuestra organización o a nuestros sistemas. Y la última pregunta para romper el hielo antes de tu ponencia, me gustaría saber cuál sería tu mayor aprendizaje al respecto de la automatización de la respuesta ante amenazas. ¿Qué ha sido pues ese antes y después, ese aprendizaje, ya sea fruto de un error o de un acierto, que podrías compartir con la audiencia para que puedan a su vez incorporarlo en su kit de herramientas? Listo, digamos que hay un aprendizaje, digamos que fue formativo, en el que no se tenía un esquema de automatización incorporado. Y está el segundo momento, en el que luego de ese aprendizaje se pudo automatizar la respuesta ante un posible incidente. Entonces, para mí lo que más generó valor es esa experiencia en el comportamiento. Afortunadamente, eh, pues porque eso ha sido participación de múltiples organizaciones, múltiples formas de evaluar un posible incidente de seguridad. Digamos que la organización pudo contener el evento, pero quedaron muchos aprendizajes en el sentido de quién se activa, en qué momento, quién es el responsable del proceso A, B, C, D, que al momento de un incidente es bastante difícil actuar de forma ordenada, porque claro, tenemos la premura de que ya estamos comprometidos o que hay un posible compromiso, pero no sabemos cómo orquestar ese momento. Lo que digamos fue el mayor aprendizaje fue cómo orquestar ese momento de manera organizada, pero también automatizando procesos. ¿Por qué? Porque se pudieron detectar patrones en el comportamiento preciso que ocurrió en ese momento, se automatizó y se le disparaba una especie de alerta al responsable. Entonces, los responsables de ese incidente, por así decirlo, fueron llamados a una mesa de crisis, a una mesa para trabajar en el incidente de forma organizada y no empezar a llamar al área A, B, C, D sin una fundamentación técnica, porque precisamente ya se tenía la evidencia. Entonces es como orquestar un momento de crisis de una manera mucho más organizada y con unas salvaguardas que ya nos van a generar una mayor tranquilidad. Eso fue como el mayor aprendizaje que pudimos obtener de un evento real que se presentó en una de las organizaciones en las que estuve participando. Muy interesante, muy interesante. Perfecto, Jonathan. Pues nada, por mi parte, cuando quieras compartir la ventana de aplicación de PowerPoint, a los asistentes, por favor, todas las preguntas que tengáis, irlas formulando. Evidentemente, cuanto mejor formuladas estén y más interesantes sean para toda la audiencia, pues más probabilidad hay de que las seleccionemos al final.
Aquellos que sois alumnos del máster de Ciber y estáis ahora mismo conectados, por favor, esperamos también vuestras buenas preguntas para poder planteárselas a Jonathan cuando finalice su ponencia, que será más o menos en una media hora aproximadamente. Así que nada, me quedo en un segundo plano, Jonathan, y cualquier cosa Ok, que necesites, estamos por aquí. bueno, perfecto. Grupo, vamos a tratar de llevar este espacio de una forma dinámica, en un lenguaje en el que todos podamos entender de qué estamos hablando. Sabemos que aquí, digamos, podemos tener personas con un skill muchísimo más alto, uno medio, uno quizás más bajo que apenas está explorando, venga, ¿qué es este mundo? Entonces la idea es que voy a tratar de hablar en ese lenguaje con ejemplos muy prácticos para que todos podamos entender y nos llevemos este tema interiorizado. Es un espacio corto, pero la idea es que tengan las suficientes bases de que nosotros, venga, queremos profundizar más en esto, queremos llegar mucho más allá. Jonathan, ¿cómo llegó allá? Como lo decía Dani, pues está el máster. Considero que tiene unas muy buenas bases y está muy enfocado. Cuando uno comienza en este mundo de la ciberseguridad, tiene muchos posibles caminos, pero considero que este máster te guía de una forma mucho más estructurada y orientada y vas a poder ahorrar tiempo y por eso, digamos, se ofrecen un menor tiempo porque ya tiene un camino y una experiencia de un grupo de profesionales que quizás pueden fortalecer más, de una forma más corta todos los skills necesarios y ya no vas a tener que irte por muchas ramas como quizás me pasó a mí o a muchos otros colegas que sé que hemos comenzado de esa forma. Entonces, vamos a dar inicio. Básicamente, los objetivos de aprendizaje de esta sesión va a ser entender las diferencias entre detección basadas en anomalías, indicadores de compromiso o entre técnicas, tácticas y procedimientos enmarcados, por ejemplo, al Mitre. Ya vamos a ver, no se preocupen, esto lo vamos a ir viendo. Vamos a ver una de las preguntas que me hizo Dani muy interesantes fue ¿cuál es la diferencia entre un ejercicio de threat hunting que se dedique a hacerlo cuando hay tiempo, cuando estamos con una menor carga laboral, a un ejercicio que se realice de forma iterativa por medio de hipótesis? Básicamente es cómo yo planteo escenarios que ocurren en la vida real y los llevo a mi organización para orientar los controles a la protección, precisamente de este tipo de eventos. Vamos a ver cómo nos ayuda a nosotros Mitre para mapear cada una de las casuísticas que identificamos y llevarlo a un marco que nos permita medir, evaluar y hacer un seguimiento de todas las técnicas, tácticas y procedimientos que pueden estar utilizando los defraudadores, como lo que estamos hablando nosotros en lenguaje, por así decirlo, humano, lo llevamos a un lenguaje más técnico en el que cualquier persona que se encuentre ejerciendo en el gremio de la ciberseguridad lo va a poder entender y le va a poder dar un tratamiento. También vamos a estar hablando de la telemetría de los datos, la importancia que tiene la telemetría en entornos cloud. Por ejemplo, hace poco estuve en un congreso de cloud y la importancia que tiene, por ejemplo, en un hunting, la telemetría. En un forense, la telemetría, porque sabemos que muchos componentes de nube son temporales, son efímeros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un análisis de amenazas o de un posible incidente de seguridad si los componentes se destruyen y son temporales? ¿Qué se nos ocurre? Vayan pensándolo ahí, porque este tema es bastante importante. La automatización, claramente, si nosotros vamos a llevar esto de forma manual, va a ser muchísimo más engorroso. ¿Y cómo surgen herramientas como los playbooks, esa receta que nosotros vamos a definir para crear un marco de actuación ante un posible incidente? ¿Y cómo lo automatizamos? ¿Y cómo automatizamos la integración de todos los controles? Porque una organización puede tener N cantidad de controles. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en el mismo lenguaje para contener este tipo de situaciones? Y cómo las métricas que obtengamos de la eficiencia de estas implementaciones nos va a ayudar a mejorar. Eso es lo que vamos a estar viendo acá en el espacio. Básicamente, un proceso de caza de amenazas o threat hunting, como su nombre lo indica, se refiere a estar buscando amenazas. Digamos que el objetivo es hacerlo de una forma iterativa.
sea, esto no es un proceso de que hoy voy a hacer un ejercicio de thread hunting y en 3 meses voy a elaborar otro ejercicio. Esto es un ejercicio que debe realizarse de forma continua. eh, ¿Por qué? Porque digamos que los actores malintencionados se nos están anticipando y se están volviendo mucho más sigilosos, mucho más técnicos en lo que están realizando. Entonces, ¿qué están haciendo? Están emulando comportamientos, por ejemplo, del sistema operativo reales para que los sistemas que tenemos, anti-malware, EDR, XDR, todos los eh, componentes que tengamos de seguridad de endpoint puedan ser burlados. Nosotros en ejercicios que hemos realizado, suplantamos un proceso del sistema operativo y lo dejamos como una puerta trasera que nos permita una conexión remota hacia ese equipo y voy a estar dentro de la red 1, 2, 3 meses y nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estoy emulando un comportamiento real. Entonces están utilizando las herramientas legítimas dentro del sistema operativo para que los controles consideren que es algo normal y usual. Entonces simulan un comportamiento real, entonces para un control va a ser muy difícil detectarlo. Porque también es importante el threat hunting ahora, lo que les hablaba hace un momento. Ya no solamente tenemos infraestructura en tierra, es decir, el data center tradicional que se tiene en la organización desplegado. También vamos a tener infraestructura en nube que tiene sus propios riesgos, que tiene su propio modo de operar. Y si nosotros no sabemos cómo llegar allá, un ejercicio, por ejemplo, de Kubernetes, para nosotros en ciberseguridad, en muchas partes, Kubernetes, ¿qué es esto? ¿Qué son contenedores? ¿Qué son componentes efímeros? ¿Qué son microservicios? Si no sabemos elaborar un ejercicio de threat hunting en este tipo de infraestructura, pues, ¿cuántas de las organizaciones, según los últimos informes de Google, de Amazon, de Azure, están desplegados en la nube? Si no sabemos hacer un ejercicio de estos, créanme, equipo, que por eso Dani decía, cada vez se necesitan más profesionales, porque es algo que en teoría es algo muy nuevo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Los perímetros tradicionales están desapareciendo. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente teníamos un esquema de dispositivos de borde, llámense firewalls, IPS, IDS, entre otros, que aunque todavía los estamos utilizando y son de gran ayuda para nosotros, ya se está manejando un concepto que es el manejo de identidad. ¿Cómo aperturamos nuestros servicios de forma segura? Entonces ya no podemos estar digamos, infraestructuras tan cerradas, sino que por el contrario, tenemos que manejar el concepto de la identidad. Cuando estamos hablando de identidad, aparecen otra nueva serie de controles para nosotros poder tener confianza y transmisión de información de forma segura, que es finalmente lo que buscamos para que nuestros servicios, y ahí es donde nos vamos al negocio. El negocio necesita disponibilizar un servicio para que lo consuman 20 clientes. Entonces, anteriormente utilizábamos VPNs o firewalls, eso todavía digamos que se utiliza, pero casi todo ya está en capa de aplicación, en capa donde manejamos la identidad y donde la seguridad comienza a tener una transformación. Eh, ¿Por qué también es importante? Porque con esto ayudamos a afinar los equipos que tenemos en la organización para el monitoreo, por ejemplo, un SOC, ante posibles falsos positivos. Eso también genera una carga operativa y un desgaste en las organizaciones, ya que si prendemos los logs, pero los logs sin estar afinados nos van a generar que una falsa percepción de seguridad. Entonces vamos, entramos a la alerta, la revisamos y nos damos cuenta de que eso es un comportamiento normal o de que venga, esto como lo correlaciono, que es algo que vamos a estar viendo acá, ya que cada log de forma independiente no va a tener no va a tener el mismo impacto, en el mismo entendimiento de si correlaciono los controles que tengo en todo mi perímetro, los de endpoint, toda la seguridad de capa de aplicación para determinar qué es lo que está sucediendo. Y digamos que también la dependencia exclusiva de alertas automatizadas puede generar lo que les mencionaba, una falsa percepción de seguridad y ese volumen alto de falsos positivos. Entonces, el threat hunting continuo, basado en hipótesis, que es lo que vamos a ver acá, a grosso modo, lo que nos va a permitir es anticiparnos.
la palabra que dimos iniciando la charla, anticiparnos a que suceda un evento, anticiparnos a lo que está pensando el defraudado. Y otra de las preguntas que me hizo Dani aquí también la resolvemos y es, ¿por qué el trend hunting es eficiente versus el enfoque tradicional en el que nosotros simplemente estábamos estáticos? Entonces, yo tengo un SOC, yo tengo todos mis componentes de seguridad, yo tengo incluso un correlacionador de eventos, pero ahí los tengo parqueados, por así decirlo, estacionados, sin una función efectiva. Entonces estoy siendo reactivo. Y cuando somos reactivos, vamos un paso atrás o 5 o 10 pasos atrás que el atacante, porque podemos tener toda la información, pero si no la utilizamos de la forma adecuada, por eso incluso ya están surgiendo equipos analíticos para la detección de este tipo de modalidades. Esos equipos crean modelos predictivos utilizando la IA. Entonces miren lo que ya sale de una fuente de logs. Un equipo me está entregando información, pero si yo no correlaciono la información, no tengo, o sea, no voy a generar un valor agregado. Con estos ejercicios de threat hunting, de simulación de adversarios, yo estoy afinando mi seguridad, mis controles, mis equipos, de cómo pueden reaccionar. Aquí también estamos hablando de personas, procesos y tecnología. No es solamente tecnología, porque quienes soportamos todo esto, las personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de unos procesos definidos. Entonces, claro, la eficacia en la detección está aumentando significativamente al hacer este tipo de ejercicios. Cuando hacemos este tipo de actividades de simulación de adversarios, lo que nosotros vamos a poder reducir, ya hablando en términos un poco más técnicos, es el tiempo que un atacante le toma tanto llegar a comprometer la organización en caso de que ocurra, y el tiempo que nosotros nos demoramos en detectarlo. Es diferente, porque el actor puede estar durante varios días desplegado en la infraestructura, que es algo que está ocurriendo, eso es algo real. Ya el actor no va simplemente y ingresa a la red y ejecuta su tarea, pues lo que él tiene pensado hacer, sino que se queda conviviendo en la red por varios días, incluso meses, haciendo un estudio pasivo de toda la organización. Y por eso es que de repente se cifraron todos los servidores, se hicieron movimientos laterales, y uno se pregunta, venga, esto no pudo haber sido planificado en un día. Ya tenían un contexto de la organización. Entonces, esos ejercicios nos van a ayudar a anticiparnos, por ejemplo, poniendo trampas dentro de la misma red, donde un atacante pueda intentar acceder a esa trampa, pero ahí se quede enjaulado y él cree que está haciendo algo eficiente para su cometido, pero en realidad no está comprometiendo nada. Es una trampa que nosotros desde la defensa le pusimos al atacante. Entonces acá tenemos una diferenciación entre metodologías reactivas, digamos, un poco más estáticas, a metodologías mucho más proactivas. Entonces, digamos que en un modelo más reactivo tenemos componentes como los SIEM, los EDR, los firewall, pero esperamos a que suene una alarma. Si la alarma no suena, para nosotros no está ocurriendo nada. Eh, digamos que la forma de identificación es más estática también por medio de firmas, reglas estáticas, patrones conocidos, hashes, pero hay una gran diferencia, es por ejemplo con ataques día cero. En un ataque día cero esto no va a ser alertado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de esta metodología más reactiva? Detener posibles incidentes, posibles actores. En una metodología de threat hunting más avanzada, eh, básicamente, nosotros, como lo estábamos mencionando, vamos a anticiparnos formulando hipótesis, hipótesis reales. O sea, aquí no vamos a hacer un CTF en el que vamos a decir se craqueó la contraseña del usuario X. No, aquí vamos a utilizar técnicas, tácticas y procedimientos conocidas. Incluso es muy importante la exploración de los días cero, porque nos van a generar nuevos indicadores de compromiso que nosotros tenemos que alimentar en nuestras fuentes de información para que este tipo de incidentes no se siga materializando, ¿sí?
y con eso le estamos haciendo una gran ayuda a la comunidad en el sentido de que le estamos entregando datos reales para que ellos también se puedan proteger. Lo llevamos a Mitre, ya vamos a ver cómo se hace esto y al final reducir el tiempo de actuación que podamos tener nosotros para identificar una amenaza o el tiempo que de pronto puede tomar el atacante comprometer nuestra infraestructura. Entonces, en esa estrategia de identificación, tenemos tres caminos a grosso modo, que son basados en indicadores de compromiso, como detectando firmas, detectando hashes, IPs, dominios, es algo más estático, basado en anomalías con servicios tipo web, por ejemplo, en donde nosotros ya hacemos un análisis más inteligente de la información, ¿sí? Pero seguimos teniendo un margen, un pequeño margen en cómo se presenta la anomalía. Hay controles de seguridad que aprenden dependiendo de cómo se esté dando el evento. Entonces tienen un primer momento en el que puede que no identifiquen el evento porque están aprendiendo, pero en ese primer momento que no lo identificaron, pues ya no les pueden estar comprometiendo. Y basado en TTPs, que digamos algo más proactivo, y es como me anticipo yo para afinar mis controles, porque puede que ni siquiera tenga todos los controles necesarios en mi red para protegerme. Listo. Algo muy importante es que esos tres enfoques no son excluyentes, se deben combinar para tener un marco de actuación mucho más efectivo. Entonces, no nos llevemos que los indicadores de compromiso, las firmas, los hashes, no nos van a ayudar, por el contrario, son necesarios, ahora los utilizamos bastante, eh, pero lo importante es eso, o sea, cómo evoluciono la identificación que yo tengo en escenarios corporativos para la protección de la información. Lo que hablábamos hace un momento, lo hemos venido sintetizando y es que es una metodología basada en hipótesis. Básicamente es hacer una búsqueda de amenazas de forma iterativa, pero no es solamente ir, consultar y mirar mis fuentes, sino venga, yo voy a generar esos eventos de manera intencional y controlada. ¿Para qué? Estoy planteando una hipótesis. ¿Qué ocurre si me comprometen un servidor que está en una DMZ? ¿Qué ocurre si no tengo una adecuada microsegmentación y me hacen un movimiento lateral, etcétera? ¿Qué pasa si tengo habilitado por error el privilegio de administrador en máquinas de la red? ¿Qué pasa si un atacante llega a realizar este tipo de acciones? Entonces, básicamente, estamos haciendo un análisis iterativo, estamos buscando amenazas. Incluso existen ceremonias que se pueden plantear en los equipos para hacer búsquedas de amenazas sin ni siquiera haber desplegado un flujo. Simplemente pinto la arquitectura y me dedico a mirar amenazas. ¿Qué pasa si? ¿Cómo puedo asegurar que? Y ya me estoy anticipando lo que pueda tener el defraudador, el atacante, el actor malintencionado. Entonces, básicamente la metodología define unos activos críticos, plantea qué podría realizar un adversario si lo llega a comprometer. Todo ese planteamiento, esa lluvia de ideas, lo lleva a las técnicas, tácticas y procedimientos de Mitre para darle un peso, para trabajar de una forma más adecuada esas amenazas. Identifico fuentes de datos que me puedan dar una protección de todos esos activos y planteo unas condiciones claras en la que pueda haberse vulnerado ese escenario o esos activos o esa información. Sí, y en base a eso, pues comienzo a automatizar mis controles para que hagan una identificación certera y que no me empiece a generar un falso positivo. Existen varios tipos de hipótesis. La simple, en donde se está haciendo búsqueda de anomalías básicas. Por ejemplo, el consumo de un puerto inusual. Sí, un puerto 80, un puerto 443 puede ser un puerto común, pero ¿qué pasa si me está consumiendo un tráfico web por un puerto diferente? Entonces, está la hipótesis simple, está la que está basada en herramientas, perdón. Entonces, por ejemplo, identificar patrones mediante Call Strike, tráfico inusual DNS,
¿Qué estará haciendo este actor? Me está generando un túnel. Miren que esto no viene por default. O sea, muchos de nosotros nos confiamos en, compramos el control de última generación, pero no lo afinamos. Nos quedamos con las reglas por default que no son suficientes para nosotros tener una protección en la organización. Y ya está la que, digamos, es un poco más avanzada, que es dirigida al adversario, la que yo les decía, basada en inteligencia. Dani nos decía, el concepto de inteligencia es bastante importante, porque ya nosotros estamos buscando, incluso en fuentes, por así llamarlas, ocultas, información que tenga que ver con mi organización. ¿Con qué objetivo? Se filtró un leak, pero no lo han publicado, pero ya se está hablando de la organización. Entonces, ¿cómo me anticipo yo a eso? Hay credenciales regadas de diferentes usuarios que se conectaron con las credenciales corporativas a un portal comercial. También podemos darnos cuenta de eso. Que se planea un ataque de negación de servicio a la organización. Es importante ir a investigar qué se habla de la organización en ese tipo de gremios en donde ellos tienen otro tipo de propósitos no éticos. Entonces, por ejemplo, si conocemos que una PT, un grupo de delincuentes, está intentando utilizar diferentes técnicas, pero de forma común, con un tipo de malware que se está desplegando a través de los correos que llegan por un phishing, y ese malware lo que está haciendo es que se incrusta en la máquina, intenta hacer un dump de la base de datos local y exfiltrar los hashes de las contraseñas. Entonces ahí ya estamos hablando un lenguaje mucho más técnico y profundo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo más certeros, porque eso ocurre, porque todos los CDRs pueden llegar a estar susceptibles a diferentes técnicas de ofuscación. Entonces esto es bastante usual y se puede llegar a parametrizar con anticipación. La hipótesis avanzada, la configuración o la combinación más bien entre inteligencia y esos ejercicios de adversarios. Entonces el MITRE es un marco global que nos va a definir, que nos permite agrupar las técnicas, las tácticas y los procedimientos que utilizan los actores malintencionados mediante una matriz en el cual nosotros podemos clasificar algo que ocurrió. Entonces, eh, Daniel es el encargado de la parte de ciberseguridad de la organización y ocurrió un evento. Entonces, Daniel, para llevarlo a una forma técnica de documentación y darle un tratamiento y un peso al hallazgo, podría utilizar Mitre para dar esa clasificación. Entonces, por ejemplo, tenemos técnicas de acceso inicial, ejecución, cómo permanecen en la red, escalada de privilegios, evasión de defensas. Entonces, un práctico caso de un hunting, eh, seleccionar técnicas comunes en el sector utilizados por alguna PT, eso aquí al final de la charla vamos a ver un ejercicio práctico de un hunting, de, un, de unas TTPs utilizadas por Turla, que es una PT que utilizó para comprometer a una organización. Verificar si se tiene la telemetría, vuelve y juega. ¿Cómo podemos reconstruir? Pues más, si yo estoy haciendo el ejercicio de simulación, pero yo no tengo una telemetría, yo cómo sé qué controles actuaron y en qué punto y cómo fueron manejados. Y el tema de la hipótesis, lo que decíamos, venga, vamos a simular escenarios reales, vamos a anticiparnos. Entonces, un flujo de cómo yo hago esa traducción a Mitre. Entonces, tengo una sospecha. Un atacante se está moviendo lateralmente entre servidores porque comprometió unas credenciales. Entonces, si yo lo llevo a Mitre, entonces hay diferentes técnicas, tácticas y procedimientos. Entonces, se identificó una táctica, movimiento lateral. Se identificó otra, credential access. ¿Por qué? Porque las dos cumplen. Al final, lo que hago es filtrar por esas técnicas y poder definir esas señales observables. Entonces, cuando estábamos haciendo el ejercicio, se identificó un tráfico por el puerto 445, SMB, por alguna razón, o intentó autenticarse, o intentó acceder a un recurso compartido, pero también generó una tarea programada que cuando el usuario la ejecute o si se ejecuta porque ya tenía permisos de administrador,
eh, realice alguna tarea dentro del servidor. ¿Como cuál? Como realizar el dump del ELSAS y obtener los hashes de las contraseñas. Finalmente, nosotros queremos llegar a simplificar eh, todo este marco de actuación a algo como esto. A ver, se tuvo un acceso inicial. ¿Por dónde? Por el Outlook. Se ejecutó un archivo .exe, que supuestamente era un archivo de Word, que tenía una macro, perdón, y esa macro tenía la posibilidad de ejecutar una tarea en el sistema operativo. ¿Cuál era esa tarea? Ejecutar una PowerShell que descargaba unos payloads maliciosos y me permitía generar un command and control con una red externa. Entonces miren cómo hago una lectura sencilla a partir de esas técnicas, tácticas y procedimientos y le doy una valoración para que podamos actuar. Estábamos hablando de la importancia de la telemetría ante los marcos de actuación de un evento o un incidente de seguridad. Entonces, debemos de tener datos suficientes que nos permitan definir qué fue lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso tiene unos desafíos y es qué tanta información yo estoy almacenando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues sí, yo tengo muchas fuentes de información, pero si yo no clasifico y catalogo lo que realmente es importante para mí, pues entonces básicamente puedo tener una cadena muy extensa de información. Por eso yo les decía, ya incluso se crean equipos analíticos que sean ellos los que muelen esos datos a partir de la información que nosotros les entreguemos como especialistas para saber con qué profundidad se van a analizar. O venga, eh, esas fuentes, sin estar interconectadas, eso no me está generando valor. Eso es algo muy importante y se los mencioné hace algún ratico. Para, para nosotros, digamos, poder llevar a cabo una investigación adecuada, nosotros debemos de tener un contexto. No es lo mismo el esquema de controles que puede tener la organización A al esquema de controles que tiene la organización B. Pueden tener un core de negocio diferente. Entonces, para yo poder cazar una amenaza, detectar una anomalía, yo debo entender qué es lo normal para esa organización. Por ejemplo, en este caso, si un usuario se está conectando con un usuario administrador desde un equipo de TI que debe aplicar cambios y que configura políticas base de diferentes usuarios de la organización, es muy diferente a que lo realice un usuario de contabilidad. Entonces, son cosas que se ven muy triviales, pero que en muchos casos podríamos estar saltándonos controles o no nos estaríamos dando cuenta de un suceso real porque no tenemos el contexto de la organización. Entonces, dependiendo de los contextos, nosotros podemos definir qué es una anomalía, qué es una amenaza para la organización. Ustedes han visto que hemos hablado de ejercicios de simulación de adversarios, simulaciones, controles de ciberseguridad, ejercicios de inteligencia, ejercicios de caza de amenazas. También hablamos de la automatización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos todos estos ejercicios, nosotros lo que al final podemos llegar a hacer es anticiparnos, que también lo mencionamos, y o sea, cómo me anticipo a un evento que no ha sucedido, pero que puede pasar. Entonces, básicamente con el SOAR, esta plataforma que nos permite automatizar y orquestar elementos para digamos, proteger la información ante posibles eventos de seguridad y cómo se integra, por ejemplo, con los playbooks, que los playbooks básicamente son esas recetas que yo les decía. Vea, ante un incidente tipo A, mi equipo del SOC va a actuar de una forma, ¿sí? ¿Cómo automatizo eso para que no tenga que ser el analista del SOC el que vaya paso a paso a realizar una tarea que puede realizarse en pocos segundos, que me va a proteger de forma más eficiente, pero que en todo momento necesita estar afinado? Ahí es donde lo que decía Dani, necesitamos profesionales del gremio que nos permitan hacer este tipo
de configuraciones y que nos estén alimentando todo el tiempo, porque al final es correlación información de un ejercicio que realicé, me anticipé, pero cómo automatizo los siguientes pasos para que esa tarea que yo ejecuté de forma controlada, pues si la va a ejecutar un actor malintencionado no se pueda dar. Entonces ese SOAR nos va a permitir hacer toda esta orquestación y nos va a ayudar a identificar esos tiempos, como les decía, que se demora un actor en, digamos, tratar de vulnerar la organización, identificar esa presencia de amenazas o el tiempo que tiene la organización en identificar, contener y recuperar. Algunos componentes clave de la arquitectura SOAR son esos conectores que nos van a permitir hablar con todos los componentes de seguridad, llámese SIEM, llámese DR, llámese Firewall. Entonces, ese nos va a permitir hacer esa integración. Vamos a tener un control o un motor que es el que va a tener toda la lógica para poder ejecutar todas las cargas de trabajo. Los playbooks, la receta, la guía de respuesta automatizadas. Vamos a tener también una gestión centralizada de incidentes. Lo que yo les decía, caso de éxito, como ante un incidente yo puedo asignar los responsables bajo una evidencia clara y sólida para que él diga si efectivamente yo tengo que tomar una tarea en este incidente que se está presentando. Vamos a tener un repositorio de evidencias, claramente. Ese repositorio, pues, nos va a servir para ejercicios forenses, ejercicios de investigación y unos dashboard en tiempo real que nos van a permitir medir todas las métricas que hablamos hace un momento. O sea, cuánto me demoro yo en contener, eh, por ejemplo, un incidente de seguridad y el tiempo promedio en identificar un evento de seguridad. Y al final, pues, digamos que como otro de los componentes de la arquitectura SOAR va a ser un control tipo airbag, que va a ser un control basado en roles y atributos, lo que yo les decía, el manejo de la identidad. Allí se va a tomar muchísima más relevancia en el manejo de roles, en todos estos perfiles. Eh, Básicamente aquí tenemos el ejercicio de una hipótesis de un incidente. Tenemos una detección de cadena de ataque. Tenemos una técnica que es el credential dumping. Tenemos otra que es el remote services. Entonces, miren, nosotros cómo vamos agrupando algo que comenzamos hablando en un lenguaje más coloquial y lo llevamos a un lenguaje muchísimo más técnico, que al final nos permita generar unos disparadores en el SOAR y crear unos casos muchísimo más certeros de identificación de amenazas. Esta es la definición del playbook, así se vería. Pues tenemos una serie de pasos en donde tengo unas tareas. Si encuentro un endpoint malicioso, pues entonces llevarlo a una cuarentena. Tómeme una imagen rápidamente de lo que está sucediendo para poder realizar algún ejercicio forense. Si ya vimos unas credenciales comprometidas, forzar el cambio en el directorio activo. Sí, realizar un content más ampliado por indicadores de compromiso, ver el comportamiento de los últimos 30 días, realizar un hardening preventivo, entre otros. Y tenemos estos tres señores que se hablan todo el tiempo para poder hacer un análisis más efectivo ante un incidente de ciberseguridad y el rol que efectúan ante un ejercicio de hunting. Básicamente el CIEM nos va a dar esa visibilidad para buscar patrones y correlacionar eventos. El SOAR nos va a permitir automatizar y enriquecer nuestras fuentes para poder contener un incidente basado, por ejemplo, en una hipótesis que ya hayamos comprobado. El XDR, digamos que nos va a permitir mm, correlacionar toda la información que nos está llegando de las fuentes, por ejemplo, en una integración con un SIEM versus los TTPs que tenemos establecidos en la organización de esos ejercicios de simulación que hemos realizado. Lo que buscamos finalmente eh, en un ejercicio de simulación efectivo, en donde tengamos nuestros controles afinados, nuestro personal preparado
nuestros equipos hablando en el mismo idioma, es tener unas métricas también que nos lleven a una mejora continua. O sea, todos estos ejercicios, como vimos, son iterativos. Aquí la bala de plata no es en un día, hice el planteamiento de, de todos los casos efectivos que van a proteger mi organización. Todos los días se evolucionan técnicas, tácticas y procedimientos. Ya sabemos que los ransomware, que los phishing, los smishing, ya también están utilizando campañas por medio de WhatsApp. Entonces ellos están evolucionando. Nosotros tenemos que seguir iterando y irnos preparando ante este tipo de escenarios. Pero nosotros necesitamos medir. ¿Medir qué? Venga, ¿qué se puede ver en el entorno? O sea, yo con lo que tengo hoy, si nosotros todos los que estamos en este grupo planteamos un escenario en el que yo determine que no tengo visibilidad, entonces algo nos está faltando, ¿sí? Ya dije, listo, tengo todos los controles suficientes o eso es lo que yo veo hasta ahora. Entonces, venga, ¿qué amenazas puedo identificar a partir de esa telemetría, a partir de esas fuentes de información? ¿Cómo estoy utilizando los recursos de forma eficiente? Lo que decíamos hace un momento, si yo me dedico solamente a llenar logs por llenar, no tengo valor, no tengo cómo generar valor. Y recuerden que los logs son una fuente vital de información para anticiparnos y para recrear sucesos que ya ocurrieron. Y la calidad en la respuesta, claro. Si yo estoy preparado y anticipado a cualquier posible vulnerabilidad, amenaza, riesgo que sepa estar o que sepa estar planificando en contra de la organización, pues mi tiempo de reacción va a ser muchísimo menor y mi orquestación va a ser muchísimo más simple y más efectiva. Lo que yo quiero también es poder identificar falsos positivos, falsos negativos. Falsos negativos, básicamente algo que sí está ocurriendo y que yo considero que o no le presto atención. Eso pasa mucho en los equipos cuando no se tienen bien afinados los motores de correlación. Descarto eventos que posiblemente sí tienen valor. Los tiempos de investigación. ¿Cuánto me toma a mí realizar un hunting de un evento que tengo en una organización si no tengo automatización de tareas? Los gaps de visibilidad, lo que les decía, no tengo todos los logs suficientes para ver qué es lo que está pasando en mi red. No, yo tengo la nube, pero no sé qué logs debo habilitar, no sé cómo hacer una investigación. La madurez, sí, efectivamente, iterar, probar, no, o sea, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados porque no nos está ocurriendo. No, eso ya ocurre en otra organización. Venga, anticipémonos, evaluemos, miremos si el core de nuestro negocio, si los defraudadores tienen un apetito hacia la organización. La calidad de las fuentes, eh, lo que les mencionaba también. Muchas veces ni siquiera nos referimos a los logs del sistema operativo y ahí puede estar el resumen del evento, del incidente. Pero nosotros desde seguridad, dependiendo en la capa en la que estemos, se nos olvidan hacer ese tipo de validaciones. Entonces, por eso es importante ir creando nuestra propia receta corporativa y finalmente saber qué cobertura tienen mis TTPs a nivel organizacional. ¿Listo? Entonces, luego de que hemos visto toda esta serie de conceptos, quiero hablar aquí un poco brevemente para que pasemos a la parte de las preguntas eh, de este evento de seguridad o de esta amenaza que materializó el grupo APT Turla, básicamente utilizando un malware para evadir la detección. Entonces, ¿qué hacían? En el malware, para evadir la detección de los CDR, XDR, los endpoints o los controles de seguridad de usuario o de estación, entonces nombraban eh, procesos legítimos en directorios que no pertenecen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el procesamiento de un EDR de ciertas rutas del sistema operativo se vuelve muchísimo más engorroso porque es una ruta principal. Es Program Files, System 32, donde hay tantas DLLs, por ejemplo, en el sistema operativo Windows. Cada que se ejecute una tarea, eso podría reventar el performance de la máquina. Entonces hay algunas rutas que no se monitorean. Eso se acuerda en la organización, pero ¿qué pasa si el defraudador conoce esas rutas?
conoce este tipo de técnicas y las utiliza. Entonces, la lógica del hunting, los binarios críticos, como tareas programadas, una consola CMD, algunos procesos en ejecución, deben ejecutarse desde esas carpetas que yo les mencionaba, carpetas bastante conocidas para un administrador de red. Pero ¿qué pasa si yo en esas carpetas estoy ejecutando un proceso malicioso? ¿Sí? Probablemente los controles no lo van a identificar. Entonces aquí se ve cómo, eh, contando con un esquema de seguridad o un modelo de defensa en profundidad efectivo, yo teniendo un correlacionador de eventos, puedo identificar qué, qué binarios se están ejecutando en rutas permitidas que no tengan un comportamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, el proceso de tareas programadas se está ejecutando en una carpeta users public, donde no debería estarse ejecutando. Y básicamente esa tarea podría estar recreando un tema en Command and Control y nosotros sin visibilidad. Sí, porque el tráfico que sale de la red lo mandan por un puerto seguro, entonces los firewalls no lo van a ver. Entonces, ahí es donde se empiezan a crear esos indicadores de compromiso hacia esos servidores destino, hacia los procesos que están ejecutando en el sistema operativo, etcétera. Alguna firma que tenga ese malware. Básicamente, el resultado de respuesta ante un ejercicio como esos, que lo podemos simular nosotros, eso se puede hacer. Lo que nosotros queremos es hacer algo como esto, eh, poder anticipar y crear unas reglas de juego. Entonces, si se identificó que esa máquina puede estar infectada, entonces crear una segregación inmediata, realizar un volcado a la memoria, o sea, extraer información de componentes que me van a dar valor a la hora de la investigación. Erradicación del malware si ya tengo identificado cómo funciona. Entonces, por eso les decía, los días cero son ejercicios muy interesantes que muchos descartamos. Ah, no, eso ya lo identificó para yo un motor, aplíquelo, pero no sabemos eso cómo funciona. Le cambian algo al binario y nuestro motor no lo identificó. Finalmente, en el SOAR, eh, luego de que vi cómo funciona, eh, tengo herramientas necesarias para crear unas reglas. ¿Qué puedo hacer yo entonces allí? Crear estos controles en el SOAR y de forma automatizada ejecutar ese playbook que podía tener un analista SOC y que ya lo estoy haciendo de una forma más eficiente y crear unas reglas permanentes que esto no puede quedarse estático. O sea, la palabra permanente, digamos que no es la más adecuada. Son reglas que pueden iterar, pueden cambiar, pero que si ya conocemos el vector, el patrón de un malware y simplemente lo que están haciendo es variar en la familia algo en particular, pues lo vamos a poder seguir alimentando. Entonces, aquí vemos cómo nosotros, desde un ejercicio que pudo ser real, llegó una organización, comprometió la infraestructura, pero hicimos un análisis adecuado de lo que sucedió, creamos unas reglas de juego para identificar ese vector y que no siga ocurriendo, lo automatizamos y ya nuestros equipos de respuesta a incidentes no se van a demorar en hacer un rápido diagnóstico. Entonces, Dani, no sé, eso era lo que teníamos como para el espacio. Me gustaría saber si tenemos algunas preguntas, perdón, para responder. Perfecto. Pues muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Hay bastantes preguntas, muchas son muy interesantes, algunas son técnicas, otras son menos técnicas, así que voy a ir lanzándote preguntas. Pregunta un alumno del máster, em, pregunta un alumno del máster si quieres dejar de compartir pantalla y así Perfecto. y así nos verán a pantalla completa. Pregunta un alumno. En hunting versus detección tradicional, ¿cuándo recomiendas activar un hunt proactivo y cuándo basta con detección automatizada?
La tabla que has mostrado diferencia el modelo operativo, metodología y el objetivo final de ambas técnicas. Muchas organizaciones quieren hacer hunting sin haber previamente estabilizado detecciones básicas y al revés, ¿no? Entonces, ¿qué precondiciones mínimas, equipo, datos, proceso, pones antes de escalar el hunting? Ok, perfecto. Pues yo diría que como todo es una curva de aprendizaje. O sea, no podemos llegar a definir un hunting proactivo si no tenemos primero unas bases de lo que es un hunting más tradicional en el que, digamos, no estamos haciendo un planteamiento de hipótesis o estamos haciendo un ejercicio de simulación de adversarios. ¿Por qué? Porque, como les decía, todos conviven. O sea, de alguna manera, eh, no son excluyentes, como lo veíamos en la presentación. eh, entonces es importante que esa curva de aprendizaje se obtenga como organización. Yo diría que los primeros pasos son hacer esa identificación un poco más estática, que así es como empezamos todos. Venga, tengo mis componentes de seguridad, pues entonces tengo mi CMDB donde almaceno todos los indicadores de compromiso, o tengo todas esas fuentes de información correlacionadas. Por ejemplo, el tema de correlación de eventos, muchas organizaciones hoy dicen que lo están haciendo, pero si hacemos un assessment de ese proceso, pues digamos que no se está haciendo de la forma más adecuada. Entonces, yo empezaría paso a paso a hacer una evaluación desde mi correlación de eventos, qué es lo que está ocurriendo, ya sé y ya tengo mapeado todos los activos de mi organización, ya sé cuáles son los más críticos, ya sé que los tengo bien jardinizados, ya sé que tengo la telemetría necesaria, entonces ya comienzo a hacer una investigación más desde la parte de inteligencia, qué se habla de mi organización desde afuera, eh, cómo podría un adversario llegar a mi organización y en cada una de esas capas ir agregando esos controles para que, digamos, de alguna manera yo pueda ir evolucionando. Ya cuando tengo el conocimiento de toda mi infraestructura, ya tengo la telemetría necesaria de toda mi infraestructura, yo creería que sí es un momento para ir dando unos siguientes pasos. Todos los días vamos a dar noticias, vamos a dar fuentes de información confiables. Eso es un buen ejercicio para empezar con la parte de inteligencia. Entonces, hoy se postularon los siguientes IOCs y funcionan de la siguiente manera. Entonces, voy alimentando mi información y voy entendiendo cómo operan, ¿sí? Cómo operan los atacantes, lo voy alimentando y luego de eso ya sí, ya tengo una curva mucho más madura en la que yo pueda decir, venga, en este momento yo ya puedo empezar a hacer mis propios escenarios, ya puedo empezar a plantear unas hipótesis porque ya tengo una madurez mucho más consolidada y puedo continuar. Aquí es importante los ejercicios que les mencionaba de seguridad ofensiva. O sea, yo cómo ataco mi organización para saber cómo me defiendo. Dani lo resumió muy bien al inicio. Entonces, todo eso nos va a ir llevando a nosotros a esa curva de madurez. Pero saltar de una vez a las hipótesis es complejo, porque no tenemos las bases suficientes para llegar allá. Yo diría que ese sería como el camino. Ok. En muchas formaciones que hacemos de LISA para empresas que tienen un SOC o para CERTs en particular, ya sean de Fuerzas Armadas, de policía o del sector privado, de banca, de empresas de telco u otros sectores que disponen de estos recursos, ¿no? Y de estos sistemas, procesos, equipos humanos, etcétera, siempre sale la pregunta sobre cómo enfatizar la correlación de eventos sin sobresaturar un SIEM, ¿no? Y toda la tecnología asociada. En una de las diapositivas que has utilizado se enfatizaba la causalidad y esas secuencias de técnicas para subir la fidelidad de los eventos. Al final, el reto de cualquier organización es equilibrar esa precisión ante un coste operacional y ante un rendimiento de los equipos de ciber. En tu opinión y en tu experiencia, Jonathan, ¿qué dos, tres correlaciones
de alto retorno usarías como base en un SOC para poder identificar adecuadamente esas técnicas, tácticas y procedimientos de los cibercriminales? Dani, mira, yo pensaría que uno de los principales puntos a analizar es, nosotros tenemos dos mundos. Tenemos el mundo que exponemos a Internet y tenemos el mundo interno, el de nosotros como colaboradores. Hay organizaciones de gran magnitud. Entonces yo comenzaría a correlacionar fuentes de información de esa parte que tengo pública. ¿Por qué? Porque es lo que el defraudador puede llegar a ver. O sea, de la organización de cualquiera de nosotros que estemos acá, lo primero que vas a ver un atacante es lo que ve en Internet. Llegar a la infraestructura interna le va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, eso es algo que he notado yo como profesional de esta área, que apenas está llegando a ese nivel de madurez en muchas organizaciones. Porque si nos vamos a la capa de aplicación, es decir, ¿qué tenemos nosotros a la mano? Tenemos aplicaciones móviles, ¿qué tenemos? Sitios web. Y cada día todo lo queremos más disponible en estos dispositivos. Entonces, claro, la organización que tiene que hacer disponibilizar servicios para que los usuarios nos puedan consumir desde afuera. Somos una página de, somos una entidad financiera. ¿Cómo pago mis facturas desde mi dispositivo móvil? Entonces, claro, y aquí se necesitan muchos profesionales, porque ya estamos hablando de logs, incluso transaccionales. Es decir, cómo es el comportamiento de Daniel. Daniel toma el dispositivo con la mano derecha o con la mano izquierda, en qué horarios, en qué inclinación. O sea, nosotros como actores en un proceso o en un flujo operativo, como clientes, tenemos una forma de actuar y eso es lo que ya se está buscando en las organizaciones. ¿Cómo actuamos como clientes para protegernos? Exacto, por aquí Valentín mencionó un punto súper importante. Análisis conductual. Biocatch son controles que nos ayudan a determinar cómo se está comportando el usuario. Entonces, mira, Dani, que yo lo haría desde esa parte pública, comenzaría a correlacionar información, porque eso, desde mi vista profesional, es algo que no todas las organizaciones están haciendo. Nos dedicamos a poner un firewall para que el sitio no sea atacado, pero no se preocupan por entender cómo actúa el usuario. Entonces, a la hora de materializar un fraude, mi segundo paso ya sí sería irme moviendo más hacia la izquierda, hacia la red corporativa, en donde yo también podría hacer unos ejercicios de correlación de eventos de un equipo técnico que me está evaluando. Ah, yo necesito hacer un assessment de cómo está mi infraestructura. Yo necesito saber que mi directorio activo esté seguro. Yo necesito saber que los servidores que tengo en la DMZ están seguros. ¿Y cómo se hace eso? Ya con un nivel de madurez más interno en el que yo simule esas técnicas, tácticas y procedimientos y hago una correlación. Otra vertiente, la nube. La nube también la tenemos ahí, muy bonita, muy operativa, muy disponible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo allá? Estamos migrando toda nuestra información. Incluso a veces, sin darnos cuenta, podemos estar infringiendo regulaciones, porque la información no debe estar depositada en un país diferente al país de origen, por ejemplo. Entonces, claro, si yo no correlaciono los eventos que están sucediendo en la nube, pues probablemente me estén llegando a la red interna de otra forma. Entonces yo, de forma general, miraría esas tres vertientes a grosso modo. Una de las quejas habituales de cualquier director o directora de ciberseguridad, cualquier responsable de un SOC, de un CERT o de cualquier empresa de servicios de ciberseguridad es las limitaciones tecnológicas y las limitaciones presupuestarias, ¿no? Que son los dos grandes caballos de batalla normalmente y las dos grandes limitaciones que cualquier organización tiene al respecto. En la presentación que nos has hecho, desde el punto de vista de telemetría, sugerías un enfoque híbrido en el que ponías la red te dice dónde y el host te dice quién, ¿no? Muchas organizaciones no pueden instrumentar todo a la vez por falta de recursos técnicos o presupuestarios. Me gustaría saber que, en tu opinión, tu experiencia, si tuvieras un presupuesto para una sola mejora inicial,
qué priorizarías y por qué? ¿Cuál sería ese primer roadmap de 90 días para elevar la visibilidad de la telemetría con un impacto realmente medible que permita a nuestros alumnos cuando vayan a reunirse con su consejo de dirección, con el CEO, con los decisores de su organización, qué argumento le permitiría poder habilitar o disponer de un presupuesto que mejorase esa telemetría adecuadamente? Bueno, esa pregunta está bastante interesante. Yo considero que lo más importante para yo poder llegar, por ejemplo, a ese equipo ejecutivo es demostrar lo que puedo obtener. Y de forma inicial, eh, aunque tenemos software open source con el que nosotros podríamos llegar a impactar en la organización, me parece que lo más importante es tener la visual 360. O sea, yo cómo puedo ver mi red a nivel general. Está bien, eh, digamos que yo podría garantizar una línea base a nivel de sistema operativo, a nivel de políticas de directorio activo. Digamos que ahí lo que va a tener que tener son las licencias del sistema operativo, que es lo habitual, que incluso eso no lo aprueba el equipo de decir, eso lo aprueba el equipo de TI. Entonces ahí no me estoy metiendo con presupuesto desde la parte de ciber. Yo lo que haría es crear unas líneas bases seguras desde el sistema operativo y comenzaría con la visual de la red, porque la red es la que me va a dar la telemetría 360 de qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo me iría por ese segundo camino, considerando que podría en la propuesta proponer líneas base que me permitan tener una seguridad por lo menos de endpoint y también mezclaría, pues yo al día de hoy, si esa fuera mi posición, buscaría también alternativas open source que me permitan tener una visibilidad mínima. Por ejemplo, los mismos sistemas operativos ya tienen, por ejemplo, el Windows Defender, que si no es la bala de plata, me pueden dar un margen de actuación para por lo menos tener la telemetría de mi red, que es la que me va a dar el valor de qué es lo que está ocurriendo de forma general. Si yo me enfoco en un host, puede ser el comportamiento solo de esa máquina, pero no sé si se me ocurre un movimiento lateral, etcétera. Entonces, por eso me iría de esa forma. El estado del arte de la tecnología en la actualidad permite que muchos procesos que hace 5 años hacíamos de forma manual puedan estar automatizados, otros pueden estar semiautomatizados y otros es impepinable, es obligatorio que lo realice un humano, ¿no? El human in the loop. Y hay esos, un poco esa tendencia cada vez mayor de automatizarlo todo para incluso la decisión, muchas veces, de activar o desactivar ciertas tecnologías o procesos dependiendo de esos eventos y de ese conjunto de eventos que tenemos ya preconfigurados para tener una rápida reacción y quizás incluso una mejor reacción que la que podría hacer un humano, con la complejidad que eso supone a nivel de sistema, configuración y anticipación, ¿no? Los playbooks que están basados en esas técnicas, tácticas y procedimientos en ocasiones destacan ese humano necesario, ¿no? En el proceso. En tu opinión, me gustaría saber qué decisiones consideras que deben y deberían ser siempre humanas, que no puedan automatizarse o que no deban automatizarse. Ok. Digamos que hay una delgada línea en lo que mencionas de la decisión, porque esa decisión en estos momentos puede impactar al negocio. Entonces, hay decisiones que no afectan el negocio. Ejemplo, se bloqueó la cuenta de un usuario en particular, pero no es una cuenta de servicio, es un usuario del dominio. Yo, por ejemplo, ese caso lo podría poner como una respuesta automatizada. Pero si hay una acción en la que yo deba detener un servicio, en la que yo deba destruir un artefacto, ese tipo de reglas aún yo no las dejaría de forma automáticas, porque hay que tomar una decisión de detener la operación de toda la organización. Y eso puede ser incluso hemos visto noticias en los últimos días de algo que ocurrió particularmente en Amazon con la destrucción de
de un código que afectó la operación y que eso fue un daño a nivel global. Entonces, mira que esas operaciones críticas, por eso es tan importante en un equipo de respuesta a incidentes saber cuáles son mis activos más prioritarios, mi core, el que si se me detiene el negocio. Sobre activos de ese tipo de clasificación, no dejaría una actividad automatizada para que me pueda detener, eliminar, nada que me afecte la operación. Si ya son tareas más específicas como detener o tomar un screenshot o sacar una imagen forense del disco duro de un funcionario, adelante. No estoy deteniendo la operación. Pero en ese quehacer de los analistas SOC, ellos deben de tener súper mapeada toda la infraestructura tecnológica para saber en qué casos sí y en qué casos afecto negocio, debo hacer una intervención humana. Lo haría de esa manera. Pues Antonio del Río pregunta a través del canal de preguntas y respuestas, en entornos SOC, donde hay que atender alertas todo el tiempo, ¿cuál es la mejor estrategia para equilibrar esa presión operativa con la necesidad de invertir tiempo en threat hunting proactivo? Ok, aquí, aquí básicamente nos va a dar la respuesta. O sea, al principio es algo normal que esto ocurra. Hay herramientas que al día de hoy nos están ayudando por medio de la IA, lo que es lo que hablamos al inicio de la sesión, porque hace una analítica de los datos, pero con una precisión. O sea, el tema de la analítica de los datos, cada día lo estamos escuchando muchísimo más, el machine learning, el estudio de anomalías y de patrones, porque esas herramientas ya tienen IA integrada que nos ayuda a nosotros a disminuir ese tiempo. Si nosotros no contamos con herramientas de este estilo, y obviamente es algo que normalmente licencian aparte, al principio la curva de amadores creo que va a ser eso. O sea, creo que vamos a pasar por una fase de estabilización en donde vamos a estar revisando ese tipo de incidentes para nosotros ser sinceros y decir, venga, ya los casos más comunes que tenemos dentro de la organización, yo tendría dos grupos de trabajo y uno de esos grupos sería estudiar esos patrones que ya tenemos en nuestro entorno, porque es nuestro entorno propio, y a partir de él ir creando esos casos de uso, esos playbooks y demás. Y tendría otro equipo que se esté preparando para que cuando pasemos del paso de estabilización a esa parte de inteligencia avanzada, ya estemos adelantados y no estemos iniciando desde cero. Pero si entiende el punto, es una tarea compleja, el tema de los falsos positivos. Cada día trabajamos más en afinar controles. Por eso les decía, esto es un ejercicio iterativo, esto no es estático. Entiendo el punto, lo he vivido y creo que la forma de evolucionarlo es priorizo lo que ya conozco y me voy preparando para lo que voy a hacer y que todavía es desconocido para mí. Cuando haga la transición, ya voy a tener una ganancia de este lado porque ya sé cómo operar. Lo haría de esa forma. Hay una alumna del máster que pregunta acerca de, para configurar un perfil académico y profesional que sea atractivo para ejercer esta profesión de Threat Hunter, ¿qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias consideras que debería tener un buen profesional en la actualidad para ejercer esta profesión de Threat Hunter? Ok. Yo partiría, es una opinión muy personal y hace parte como de la trayectoria que he vivido, pero me ha permitido enfocarme en la ciberseguridad, en threat hunting, en pentesting, en seguridad defensiva de una forma más eficiente y es tener unas buenas nociones de lo que es un analista de infraestructura y operaciones. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la visual de cómo funciona una red corporativa, llámese servidores, llámese servicios básicos de red DNS, HTTP, web. Me va a permitir saber cómo funciona un sistema operativo, cómo funcionan los switches, los routers, las redes inalámbricas, los dispositivos activos en generales. Entonces, esa faceta que yo tuve me ha ayudado bastante ahora porque cuando yo estoy haciendo un ejercicio de threat hunting, pues al final voy a hablar todo ese lenguaje. Es como la recopilación.
de todo ese lenguaje y yo cómo desde acá puedo buscar una amenaza hacia ese mundo de infraestructura de red. Y si tú trasladas esos conceptos a la nube, pues los vas a encontrar con otros nombres, pero los servicios siguen siendo por debajo los mismos. Aprendería, por ejemplo, de sistemas operativos. Linux es un sistema operativo pues bastante utilizado. eh, Se soportan casi la mayoría de los servicios que yo conozco de ciberseguridad sobre el sistema operativo. eh, la IA nos ayuda bastante, o sea, la IA nos está facilitando la vida para coger la curva muchísimo más rápido, porque también nos ayuda con lenguajes de programación. Entonces, anteriormente tenías que crear un desarrollo totalmente desde cero, ya es entenderlo y evolucionarlo. Entonces, yo diría que desde las fases está conocer cómo opera una red, luego irme metiendo por la parte de la defensa, o sea, cómo la protejo, y cuando ya vayas en un camino más avanzado, voy incursionando entre la parte de seguridad ofensiva, inteligencia. Digamos que inteligencia está en una parte ya muy transversal, muy por encima de casi toda esta línea que he mencionado, porque inteligencia es, ya conoces absolutamente todo tu negocio, toda tu red, y estoy buscando en fuentes por allá, muy ocultas, cómo pueden estar llegando a mi organización. Yo más o menos te describiría ese roadmap y obviamente hay certificaciones, por ejemplo, el máster. Yo lo que le veo ganador al máster es que tiene muy agrupada la información. Es lo que yo decía al inicio, ya no voy a tener que coger tantos caminos porque ya me están dando una columna vertebral mucho más enfocada, que en mi caso en su momento no lo tuve. Entonces por eso me tocó comenzar por diferentes líneas. Y para ir cerrando, una última pregunta que aglutina muchas de las preguntas que nos han hecho llegar, que es el impacto real de la inteligencia artificial, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad. Y hay algunas preguntas que es cómo beneficia a los malos y otras preguntas que es cómo beneficia a los buenos, ¿no? A los que prevenimos, detectamos, analizamos ciberamenazas o incluso investigamos de forma proactiva, ¿no? Con ese threat hunting. En tu opinión, ¿cómo impacta la IA a los malos? ¿Cómo impacta la IA a los buenos? Eso está 50-50. Hablando de porcentaje en general, a nosotros nos está ayudando muchísimo desde la defensa por la parte que les mencionaba de correlación de información. Si la sabemos utilizar de forma eficiente, la parte de los desarrollos, yo ya puedo tener eh, un par que me está ayudando, que es la inteligencia artificial, en las tareas que estoy ejecutando. Entonces, desde la defensa, maravilloso. Maravilloso porque correlaciono, desarrollo, automatizo, o sea, es un motor supremamente potente. Pero lastimosamente, para el actor malintencionado, también existe. Entonces, ¿el que está haciendo? Ya sabe que tengo X controles, con la IA está buscando crear el desarrollo, su contraparte, para poder evadir todos mis controles. Entonces, yo creo que está muy pareja esa discusión. eh, Porque se está utilizando para eso. Mire lo que la charla como comenzó con el tema de cloud, lo que mencionaste. O sea, en una sola semana que lo liberaron, encontró vulnerabilidades que no se habían encontrado en años, cuando se tienen ciclos de desarrollo seguro, cuando se tienen ejercicios de hacking continuos, etcétera. ¿Eso qué le dijo? Claro, y las noticias, ¿qué hacen? ¿Qué hace el defraudador? Ah, ¿cómo así? Venga, vamos a comenzar a crear agentes con cloud. Entonces, crean el front de un sitio en segundos. Ah, voy a hacer un ejercicio de phishing. Creo el index, el HTML, lo creo en segundos, cuando antes tenían que comenzar a hacer todo el etiquetado en el lenguaje, hacerlo desde cero, ya no. Ya usted, quiero clonar este sitio, ya, clóneme este sitio y póngale esto, ya. Entonces está muy parejo. eh, Nosotros tenemos que ir adelante, lo que les decía, siempre desde la defensa y desde lo ético, pensar que lo que están haciendo ellos, lo que les estoy diciendo, ellos están clonando, ellos están desarrollando, ellos están infiltrándose.
tenemos que actuar de la misma manera desde la parte ética, pero por ahora está muy parejo. Perfecto. Pues tenemos que dejarlo aquí. Haremos más sesiones de este tema que lógicamente tiene un interés en la audiencia y en el mercado y en el sector en general de la ciberseguridad. Hoy hemos visto por qué el threat hunting es un cambio de paradigma, pasar de reaccionar ante alertas a buscar proactivamente comportamientos, técnicas, tácticas, procedimientos, los TTPs. Hemos aterrizado también cómo formular hipótesis efectivas y mapearlas a Mitre ATT&CK para poder estandarizar y priorizar esos esfuerzos y esos recursos que siempre son escasos, como hemos visto. También hemos revisado la telemetría esencial y la gestión de esos gaps para aumentar visibilidad sin disparar el coste ni el ruido que nos generan esos miles de eventos y datos y metadatos. Y finalmente, cómo SOAR permite convertir esos hallazgos, esas evidencias, en una respuesta sistemática, repetible, medible. ¿Y por qué es tan crítico medir con KPIs, con indicadores de desempeño, para poder madurar el sistema, para poder justificar mayores inversiones, incluso para poder anticipar cualquier mejora de la organización y de la respuesta que tenemos ante ciertos ciberataques, incidentes o vulnerabilidades? Así que espero que hayáis aprendido, espero que os haya interesado, gustado, que os haya picado el gusanillo para que sigáis tirando del hilo por vuestra cuenta, investigando y especializándoos. Y sin más, agradecerte, Jonathan, por tu tiempo, por tus explicaciones, por la capacidad de poder explicar cosas muy técnicas, incluso para que los no técnicos puedan entenderlas, porque creo que es fundamental en general, ¿no? En este tipo de sesiones que organizamos. Así que muchísimas gracias por tu esfuerzo. No, gracias, Dani, por la invitación. Y lo importante es eso, que nos llevemos esa semillita para que entiendan que necesitamos de todos ustedes, que se formen, que se capaciten. Encontrar personal en este gremio es bastante complejo. No somos suficientes, necesitamos más personas que se formen y que nos puedan apoyar. Entonces, mil gracias a ustedes por la invitación. Para todos aquellos que queráis sumaros a ejercer la profesión, os invito a explorar el máster de ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa, que esta sesión tiene lugar en ese contexto en particular, para poder pedirnos más información. Y si alguno de vosotros lo necesita, como muchos de vosotros ya han hecho, nos pedís asesoramiento, orientación, poder informaros acerca de, en base a vuestro perfil, lo que ya habéis estudiado, lo que habéis trabajado, qué puestos de trabajo, qué ofertas de empleo os pueden interesar más, en qué tiene sentido que os especialicéis, dónde tenéis que poner el foco, porque por suerte desde LISA tenemos una visión bastante completa, bastante detallada del mercado laboral y por tanto, lógicamente, os podemos recomendar de forma muy proactiva para que podáis decidir en qué temática tiene más sentido que os vayáis especializando. Así que quien tenga interés, que nos contacte a través de la web, a través del chat, a través del email, del WhatsApp, de los teléfonos que tenemos en el footer, en la parte de abajo de nuestra página web, que estaremos encantados de poder ayudaros a tomar una decisión. Así que nada, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y esperamos que haya sido de vuestra utilidad. Que tengáis una buena tarde y hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.